Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más botón. ¿A qué? Más inversiones, más negocios, Cagando. más tácticas, de todo más es más botón. ¿A qué? Más índices reales, ¿A qué? la onda bursátil es más botón. ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Se anima a pegarlo, Obama, más y más y más y más. El único. Más botón. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba, arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Más botón. Cagando. ¿Qué captan? Más botón. Cagando. ¿Qué captan? Más botón. ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, Buenos días, estimados oyentes. Soy Carlos Maslatón desde FM Identidad en Buenos Aires, Argentina, que transmite en los 92,1 megaciclos de la frecuencia modulada y por la URL triple. Esto es hasta la mañana, nuestro programa donde hablamos hoy básicamente de política y de políticos a nivel Banco Central, pero los vamos a justificar e interpretar desde el punto de vista económico. ¿Por qué pasó lo que pasó y por qué pasó lo que pasó justo ahora y no el mes pasado o no dentro de 1 o 2 meses? Todo tiene su interpretación, su explicación desde el punto de vista económico, financiero y desde la lectura de los ciclos y miniciclos de la economía. Estamos a la orden para recibir llamados telefónicos en el número 5246-0244, 5246, antes que nada de sancionar de la República, recordemos, mismo en vigencia que cuando el presidente Sarmiento, en como código que había redactado el gran jurista del Río de la Plata, uno de los mejores del mundo de aquella época y uno de los mejores de la historia, Dalmacio Vélez Arfiel. Este nuevo código empieza a regir, entiendo que el 1 de enero del año 2016. Yo creo que si ocurriese un milagro político en la República Argentina, si existiese a partir del año próximo, del fin del año próximo, una mayoría parlamentaria suficiente que pueda dar vuelta a esto, se va a tener que hacer. Es muy importante que el nuevo presidente, sea quien sea, aun cuando sea Scioli, que es más cercano al kirchnerismo, dé vuelta este mamarracho que se ha votado en el día de ayer en la Cámara de Diputados y que es de extrema gravedad. Es la norma más grave que ha votado el gobierno, que ha creado el gobierno con su ideología colectivista y totalitaria en los últimos 11 años. O sea, la peor norma de todas las que han surgido, por más que hagan a gente que no se dé cuenta, por más que sienta que no le afecta su vida diaria. Está mal difundido periodísticamente el Código Civil, se lo quiere presentar como un adelanto por algunas cuestiones técnicas que tiene sobre el derecho de familia, pero lo más importante, la parte de los contratos y las obligaciones. En Argentina los contratos no existen más, los acuerdos no existen más, se puede firmar lo que se firme, pero después se ve si se cumple o no se cumple. O sea, Argentina consagra legislativamente en materia de relaciones de derecho privado lo que políticamente se viene haciendo sistemáticamente en los últimos 11 o 12 años, pero además lo que está en la media de la sociedad. Yo no cumplo jamás con la palabra, y esto se ha puesto por escrito en este desastre de Código Civil, y yo realmente estoy muy preocupado por este tema porque es como reducirnos ya al sistema comunista de Cuba, donde lo único que importa es la voluntad del Estado y la voluntad de las personas no cuenta para nada. El gobierno tuvo 134 votos en la Cámara de Diputados. El gobierno sigue teniendo mayoría parlamentaria a pesar de la derrota del año pasado.
porque la Cámara de Diputados se compone de dos elecciones, la mitad fue elegida en el año 2013, la otra mitad fue elegida en el año 2011. ¿Qué pasó en el año 2011? Sí, las elecciones de diputados se pegaron a las presidenciales, lo cual es normal porque siempre ha sido así, pero la oposición decidió no jugar en serio aquella vuelta. Se presentaron diferentes listas, todas separadas. Una gran esperanza que había para Argentina era Mauricio Macri, no que ganara, pero estará, que juntar no solamente el Código Civil ayer no sabía. Si hubiese sacado 6 diputados más, sumados a los que tenía, a los pocos que obtuvo en el 2011 y a los que hubo en el 2013, que fueron bastantes en varias provincias, solamente con ese nuevo balanceo parlamentario no salían no solamente esta ley, sino un montón de leyes en los últimos años, la del Consejo de la Magistratura, las leyes de prensa, bueno, los presupuestos, todo lo que es el avance chavista del gobierno se podía hacer fracasar. Fijarse la importancia que tiene una elección parlamentaria. No es un tipo que va a ocupar una banca, votan normas claves de la República. Por eso, por ejemplo, en el año 2001, cuando muchas personas fueron a votar en joda, que ponían papelitos, dibujitos, bueno, un poco fue la campaña también armada por el diario Clarín en ese momento, que estaba preparando ya el golpe de Estado contra Fernando de la Rúa, donde el gran operador político fue el diario Clarín y los periodistas del diario Clarín. Por eso es tan importante votar en serio, votar, asistir a las elecciones parlamentarias y fijarse más o menos la ideología de cada uno. No es un tema de quién va de cabeza, es un tema de cómo van a jugar políticamente los que van en la lista. Ya sé que a nivel campaña electoral todo se ha reducido a la basura de la publicidad. Ahora estoy viendo Insaurralde, no sé, está como con ambiciones hasta de carácter presidencial. La novia Jessica Sirio dice que se siente primera dama. Son cosas impresionantes que pasan en el país, porque a mí ninguna de esas manifestaciones me sirve como ciudadano para los objetivos que yo tengo, que es un Estado eficiente y que no me robe. Es lo único que le pido. Mire el poco pedido que uno tiene hacia la comunidad política, pero lamentablemente están en la luna y son una manga de irresponsables. No me quiero poner en la postura antipolítica, porque naturalmente yo no soy antipolítica, soy propolítica, y justamente por ser propolítica es que yo les exijo a los que están haciendo política que se tomen más seriamente las cosas. Es muy grave lo del Código Civil, señores, esto hay que voltearlo, hay que hacer los máximos esfuerzos, desplegar todo el esfuerzo posible para que esto no entre en vigencia. Solamente pueden entrar en vigencia con una ley de signo contrario. Va a ser muy difícil conseguir la mayoría. Ahora van a estar todo este año dando cursos sobre el nuevo Código Civil, imprimiendo los nuevos tomos. Elisa Carrió ayer hizo la crítica a Lorenzetti y a Hayton de Nolasco como redactores, a pesar de que son jueces de la Corte, como en este país es todo al revés, los jueces de la Corte redactan la ley, una cosa que es absurda, porque cómo después ellos como jueces van a controlar la ley que ellos mismos escribieron. No la sancionaron parlamentariamente, pero la escribieron ellos. Ese enfoque de Carrión, el negocio editorial de estos dos jueces de la Corte, a mí me parece poco profundo, no es serio. Lo más importante es el régimen económico que consagra. El país avanza hacia el comunismo más absoluto. La propiedad privada no existe más y estamos a merced de la voluntad del dictador. Cualquiera que ocupe el sillón de Rivadavia con estas normas jurídicas se convierte automáticamente en un dictador, porque tiene poderes absolutos sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad y sobre nuestra propiedad. En concordancia con esto, renunció ayer Fábrega, el presidente del Banco Central. Fábrega, ¿qué era Fábrega? ¿Qué fue Fábrega? Bueno, Fábrega es el último elemento del sistema bancario tradicional. Es un bancario, un empleado bancario, empezó en 1969, un heterodoxo, no era un ortodoxo, un tipo mínimamente que conocía cómo funcionaban los mercados, qué es el dólar, cuáles son las funciones del Banco Central, qué significa la astringencia monetaria, qué significa emitir una letra, tomar plata del mercado,
cómo funciona la superintendencia bancaria. Conocías a alguien, imagínense, 45 años, no sé cuánto, sí, más o menos da 45 años en una actividad, la terminás conociendo, a pesar de no tener título, no ser conocido, no tener pergaminos. Cuando entra, ¿qué hace en enero? Bueno, empieza a tomar plata del mercado como forma típica de frenar la inflación y de frenar la corrida sobre el peso argentino, contra el peso argentino, o sea, de frenar la subida del dólar negro. A mí no me gusta para nada lo que hizo Fábrega. Cero, me parece ineficiente y no sirven esa clase de medidas. Pero desde su punto de vista es lo único que podía hacer, porque no tenía control sobre el gasto público, sobre los impuestos, sobre la regulación en general de la política económica. Entonces dice, bueno, a mí me ponen acá para evitar un desastre, yo voy a evitar un desastre, aunque sea por un tiempo. Evidentemente el próximo que se va es Capitanich, o sea, es increíble las cosas que uno tiene que decir por la radio, ¿no? O por escrito. El ala moderada del gobierno es la que se está yendo. Vaya calificación, el ala moderada. Lo que pasa, claro, esto es un problema de términos comparativos. Después lo otro es todavía peor y peor y peor. Es decir, cada nueva capa de kirchnerismo que va subiendo es peor que la anterior. Asume Vanoli, Alejandro Vanoli. ¿Qué es Alejandro Vanoli? Dirigió en los últimos años la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, ¿para qué existen las Comisiones Nacionales de Valores? Existen porque en los países funcionan lo que se llaman las bolsas de valores. Las bolsas de valores son sistemas por los cuales cotizan empresas. Y las partes de las empresas divididas en acciones, cotizan, se puede comprar y vender. ¿Para qué existe todo esto? Bueno, para dar la posibilidad a las empresas de que cada tanto tiempo vayan al mercado y encuentren capital fresco. Contra el capital fresco que toman, emiten nuevas acciones. En lugar de endeudarse en el mercado pagando interés y teniendo que devolver la plata, cuando una empresa arma una suscripción de acciones, directamente esa plata entra para siempre, irrevocablemente en las arcas de la empresa, en la caja de la empresa, y contra eso expande el capital, o sea, expande la cantidad de acciones circulantes. Como todo eso puede generar fraudes, puede generar errores por parte de la gente, desconocimientos, existen las comisiones nacionales de valores. ¿Para qué? Para proteger a quién, al inversor, o sea, a quien compra acciones, sea de manera primaria, suscribiendo nuevo capital, o sea, de manera secundaria, comprando a otro algo que ya está previamente emitido. Y tiene competencia en materia de bonos y en materia de acciones y en materia de lo que se llama derivados financieros. Pero las comisiones de valores básicamente están para prevenir el fraude, no solamente combatirlo cuando sucede, sino prevenirlo, alertar, enseñar, y tiene que controlar a las empresas. Imagínense lo que es este mecanismo espectacular, súper eficiente, que se creó en los años 30 en los Estados Unidos, y después imagen y semejanza de los Estados Unidos se estableció en todas partes del mundo. En Argentina fue final de la década del 60 recién. Yo no sé si 68 o 69, creo que en 1969 la Comisión Nacional de Valores. Antes que había, bueno, antes el mercado se autorregulaba, después también se siguió autorregulando, pero el mismo mercado de valores es el que hacía todos estos controles que yo les estoy diciendo. Para perfeccionarlo, los gobiernos crean organismos aparte. Si funcionan bien, pueden ser algo tolerable desde el punto de vista de las funciones del Estado. Pero llega gente de la mentalidad totalitaria del kirchnerismo y dice, descubren, porque no es que lo hacen el primer día, esto lo empezaron a descubrir en el 2009-2010. Ellos llegaron al gobierno en el año 2003 y dice, así que tenemos un organismo que puede controlar a las empresas, que está para controlar a los inversores, pero puede meterse dentro de las empresas. Bueno, esta arma que nos da el orden capitalista tradicional, nosotros lo vamos a usar en contra del capitalismo. No lo vamos a usar para proteger a los inversores, lo vamos a usar para dirigir la política económica. Es lo mismo que la AFIP, que es un organismo de recaudación, que para qué se usa, para dar permisos o para retirar permisos, para controlar la política económica. Para eso está también la AFIP. Son distintas funciones que esta ideología
comunista, fascista, que es lo que deriva en el chavismo, que es el kirchnerismo, que es una versión un poco más atenuada del chavismo venezolano, es la utilización de estos organismos para dirigir, para apretar, para controlar, para condicionar, para silenciar. Y esto fue la Comisión Nacional de Valores de los últimos años. Este tipo, Vanoli, está muy bien caracterizado en los diarios, no tiene ideas propias, él es un ejecutor, es parecido a Che Garay en ese sentido de la FIP. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo lo hago. No importa la corrección de la medida, la moralidad de la medida, si se corresponde con mi función, yo estoy acá para servir a la causa. O sea, es un ultra-kirchnerista extremo. Arruinó el mercado de valores, Vanoli, lo destruyó, no existe más, como mercado de valores no existe más. Las transacciones que se ven en la bolsa se hacen exclusivamente para mover fondos de un país a otro. Ahora vamos a hablar de este tema porque es uno de los que ha generado el estallido y el recambio. Sacó nuevas regulaciones que tornan inepto y además promovió la nueva ley de los mercados, la nueva ley, el nuevo orden jurídico del mercado de capitales. Esto lo hizo Vanoli desde la Comisión Nacional de Valores y por supuesto diputados y senadores aprobaron todo. Muchas veces nosotros hemos dicho aquí que el mercado es el que genera los acontecimientos de la política. Yo sé que es medio raro esto de entenderlo porque parece prácticamente marxista, parece filosofía materialista histórica. La política es una consecuencia del mercado. Bueno, si bien tiene algo de eso, en realidad lo que yo estoy diciendo es que los acontecimientos de la economía son autónomos, tienen fuerza propia, tienen vida propia, y una vez que se manifiestan, se desarrollan y estallan y explotan en el aire, condicionan el comportamiento de los actores de la política. El dólar a 16 es lo que lo voltea a Fábrega. Fábrega en el mes de enero tiene un dólar de 13,15, que fue el día 24 de enero, y después se propendió a una caída del dólar negro a través de control mediante el mercado de valores, comprando bonos en una jurisdicción y vendiéndolos en otro. Mientras esa caída tenía lugar, o sea, de 13 a 10 el dólar, y mientras iba subiendo de 10, 10 y medio, 11, 11 y medio, 12, 12 y medio, 13, en 13, cuando vuelve al nivel anterior, es donde empiezan a sonar las alarmas, y ahí, en principio, la gente que monitorea dice, pero ¿qué pasa con Fábregas? ¿Por qué no lo puede controlar? ¿Dónde está la política de contralor monetario? ¿Por qué no está teniendo éxito? Y ahí es donde empieza el nerviosismo. Y después imagínense a la velocidad con que esto subió de 13 a 16, conforme a las advertencias debidamente presentadas y a los conteos técnicos elaborados desde esta unidad periodística de FM Identidad, porque aquí opinamos sobre tendencia de mercado. Opino yo, no tiene nada que ver la emisora, pero quiero decir, desde esta posición periodística hemos anticipado los movimientos y vamos a seguir comentando, no solamente algo que le molesta mucho a Vanoli, que es el precio del dólar negro, que él dice que es como dar el precio de la cocaína, y yo le quiero anticipar a Vanoli que yo voy a seguir dando el precio del dólar negro, y además, si hubiese un mercado de cocaína en el cual yo pudiese acceder para conocer el precio, también daría el precio de la cocaína, no porque consuma cocaína, que no consumo y la detesto, y sugiero no consumir, sino porque es un hecho de la realidad. Y las personas que hacemos periodismo nos gusta comentar la realidad, inclusive la realidad mala. Y este programa en particular, que no es un programa de diversión de la noche, donde baila la gente y se lleva toda la superficialidad de la vida, justamente comenta las cosas malas. Y yo lo dije hace 2 días, el que no le gustan las cosas malas, no tiene por qué escuchar este programa. Sé que hay para todo, pero hay gente que quiere conocer la realidad y le gusta que no se le mienta. Y nosotros no mentimos con el precio del dólar y damos de buena fe nuestra opinión. Esto se lo quiero decir a Vanoli también, el flamante presidente del Banco Central. Vamos a opinar sobre la tendencia del dólar negro, lo que ellos consideran negro. La remoción de Fábrega viene
de una campaña hecha por la propia presidenta. Lo que ocurrió el día lunes fue muy impactante. Ella dio a conocer, dijo que había filtraciones por parte de funcionarios del Banco Central que avisaban a las cuevas donde se transaba el dólar negro que estaban por venir operativos. Yo creo que esto es posible que exista. Creo que además es bueno, es legítimo. Quiere decir que hay todavía funcionarios honestos en el Estado argentino que consideran totalmente absurdo que se reprima la negociación, miren de lo que estamos hablando, de una moneda por otra. La negociación de las monedas entre sí, los gobiernos tienen dos posibilidades. Miren, o dejan que cada uno, como si fuera a respirar o consumir cualquier producto, cambie los billetes que tenga de un país por otro con entera libertad. Esto debería ser lo normal. No tengo que pedir permiso, no registro la operación, es simplemente un cambio de un papel por otro. No le perjudica a nadie, no solamente no perjudica a nadie, sino que beneficia al conjunto de la sociedad, beneficia y no perjudica que la gente esté cambiando monedas entre sí. Y sin que haya necesariamente profesionales del cambio. Pero vamos a suponer que los gobiernos digan, no, pero yo lo mismo quiero tener esto más o menos monitoreado, regulado, quiero crear un mercado. Bueno, creen un mercado, pero entonces vos tenés que permitir el funcionamiento de las casas de cambio, tenés que permitir que uno pueda acceder a la casa de cambio para comprar y vender todo lo que quiera, y a los exportadores y a los importadores y a los que viajan de turismo receptor, turismo que se va, ingreso de capitales y egreso de capitales, que todo se pueda analizar por un conjunto de operadores de mercado que actúen como cambistas. Pero esto tenés que permitirlo libremente. Entonces yo le doy dos alternativas, al gobierno argentino y a cualquiera del mundo. O dejan que la gente se arregle como quiera, que es lo más recomendable en materia de cambios, o permiten el funcionamiento de un mercado libre y único de cambios. Si no vas a permitir lo primero, no vas a permitir lo segundo, inevitablemente vas a tener el mercado negro. El mercado negro es la expresión de la negociación de cambios de unidades monetarias de una con otra cuando existe el control de precios y ese precio está por debajo del precio del mercado. Si le pones 8 a una cosa que vale 16 y vos le decís, no, el precio es 8, bueno, entonces el siguiente tema es, bueno, déjame comprar a 8, no, vos no podés comprar, yo te doy un cupo. ¿Se dan cuenta que esta regulación de la cantidad es la consecuencia de poner un precio irreal y que no existe ninguna posibilidad en un mercado libre donde la flotación cambiaria genere sobrantes o faltantes? Siempre uno a algún precio puede operar. El enojo del gobierno con el dólar negro es absolutamente infantil. No se puede creer ni siquiera que se animen a quejarse de esto, porque esto ya está tan claro en la ciencia económica, tan claro en la política económica de cualquier lugar, que no tiene sentido. Es como quejarse de la temperatura ambiente. Este sujeto, Vanoli, que no entiende nada de economía, pero absolutamente nada, ¿sí? Siempre, como dije antes, nos vamos degradando, considera que existe además un elemento adicional que es el que permite la voladura del dólar. Y es una operación legal que se llama contado con liquidación. Yo lamento no tener tiempo en este editorial para volver a explicar, pero voy a tratar en un minuto de explicar qué es esto. El contado con liquidación es simplemente el comprar en un mercado, por ejemplo en Argentina, una acción argentina o un bono argentino. Comprarlo en pesos. Es una operación de la cual queda registro, por lo tanto tiene que ser necesariamente en blanco. Uno compra acá ese papel, esa acción o ese bono, y lo que hace después es trasladar electrónicamente esa acción o ese bono a los Estados Unidos. Esto con un clic en una computadora lo hace la gente de bolsa. Yo transfiero una tenencia de valor que está en Argentina al mercado norteamericano. Cuando llega a Estados Unidos, que tarda un día, lo que uno hace es vender en Estados Unidos ese mismo papel, acción o bono, en dólares. ¿Qué hice ahí? Compré en Argentina, vendí en Estados Unidos. Por lo tanto, puse pesos en Argentina, retiro dólares en los Estados Unidos.
de la diferencia entre la cantidad de pesos, mejor dicho, de la división exacta, aritmética, entre la cantidad de pesos que yo pongo en Argentina y los dólares que me llevo en los Estados Unidos, descontado todas las comisiones que pagué, los fees de los traslados, la transferencia, me va a dar a mí un tipo de cambio implícito. Si yo pongo, por ejemplo, 100.000 pesos en Argentina y me llevo 5.000 dólares en Estados Unidos, hay una relación de 20-1. Es decir, yo puse 100.000 pesos, me llevé 5.000 dólares. El tipo de cambio implícito, ¿cuál es? Es 20 pesos, 20 pesos. Yo me hice con pesos argentinos de dólares, pagando cada uno implícitamente a 20. Esto va cambiando, ahora no vale 20, vale 14,50, 15, más o menos anda por ahí. Todo el día cambia porque esto fluctúa. Pero este es un mecanismo, entre comillas, de sacar plata de Argentina. Pero si ustedes reconstruyen esta descripción que yo acabo de hacer, van a ver que en realidad no se sacan dólares de Argentina. Simplemente se traslada un bien de un lugar a otro, pero no hay una salida real de dólares del país. Esto el gobierno, yo no sé cómo no se da cuenta, cómo suele considerar esto, que es una operación legal, que ellos la controlan. Es más, conocen cada una de las operaciones porque tiene que ser reportada. ¿Cómo no se dan cuenta que en realidad yo los dólares haciendo esto me los hice afuera? Los obtuve de alguien que me los compró afuera. Ahora, está la operación inversa, que es, yo quiero entrar plata al país, por ejemplo, entonces yo lo que hago es comprar títulos argentinos en Estados Unidos, transferirlos electrónicamente de Estados Unidos a Argentina y venderlos acá en el mercado de valores, en la bolsa de comercio. ¿Qué hice ahí? Puse dólares afuera y obtuve dólares en Argentina. Y ahí estoy entrando. Y en realidad las operaciones de salida, entre comillas, y de entrada, entre comillas, se van compensando entre sí. Cuando yo hago esta operación es porque tengo una punta del otro lado que está probablemente haciendo lo contrario. ¿Por qué hay que dar toda esta vuelta para sacar o para entrar plata al país? Por el mismo motivo, estimados amigos, por el cual no se puede comprar y vender dólares, no se pueden hacer operaciones libremente de cambio en Argentina, porque el peso argentino no tiene conversión, no se puede cambiar libremente a otra moneda. ¿Cómo funciona esto en cualquier país del mundo? Yo voy a mi home banking en Alemania y ordeno que me transfieran 5.000 euros a los Estados Unidos, de una cuenta a otra sin pedir permiso a nadie. Yo estoy en Chile, quiero hacer una compra en España o una compra en los Estados Unidos y simplemente anoto transferir 2.555 dólares a esta cuenta propia de un tercero en los Estados Unidos. Nadie entiende por qué en Argentina hay que dar toda esta vuelta. Toda esta vuelta del contado con liquidación, comprando un bono en un lugar y vendiendo el otro, en otro, o al revés para ingresar capitales, no se entiende. Pero como el mercado es muy inteligente, la gente siempre encuentra la manera de eludir, justamente de eludir los controles absurdos que existen. Y se hacen a través de estos mecanismos legales, que irritan mucho al gobierno porque creen que es lo que le da fuego, poder a la subida del dólar contra el peso argentino de papel falsificado que ellos emiten. Creen que esta operación, que es una operación que busca la libertad de movimiento de capitales, fija el dólar, que elude las restricciones, es la que fija el dólar. Lo que fija el dólar es la oferta y la demanda, la desconfianza o la confianza que se tiene en la moneda que ellos imprimen, la impresión ilimitada de moneda como ellos hacen, en un contexto de desconfianza de una moneda que no se puede cambiar libremente, es lo que deberían ellos descubrir que es la causa de los que les pasan. Pero hemos entrevistado aquí 2 economistas, de los 3 más famosos que tiene el gobierno, Alejandra Vallejos, Datelis y Asian. Invitamos al primero y al tercero, o sea, Alejandra Vallejos y Asian. Y a los 2 yo les pregunté específicamente qué causa la inflación. Estoy armando una recopilación de las principales declaraciones de este año de los economistas. Voy a ver si tengo tiempo el fin de semana, el domingo, a ver si puedo hacer una compilación para pasarla acá. Ellos dicen que las causas de la inflación no son lo que nosotros decimos que son.
y hasta acá llegamos. Yo no tengo más solución, ni yo ni nadie desde un punto de vista normal. Si vos crees que la emisión monetaria no te causa la inflación, ¿qué te puedo decir? Andá, emití todo lo que quieras, expandí al infinito el gasto público, regulá lo que quieras, crear los impuestos que quieras. Yo tengo la obligación profesional y científica de decirles que esta absurda operación del contado con liquidación es la consecuencia y no la causa de la subida en el tipo de cambio, pero es la consecuencia de la prohibición que ellos han establecido de cambiar pesos argentinos contra otras monedas del mundo. Y es la consecuencia de que en Argentina no existe libertad de movimiento de capital. Libertad de movimiento de capitales, por ejemplo, es que yo haga desde mi home banking una transferencia al exterior, o que reciba desde el exterior una transferencia en Argentina en mi home banking, cambiado al cambio del momento. Pero ¿por qué no se puede hacer esto? Bueno, uno, porque está la restricción, y otra, porque si uno ingresa o le llega un cable de afuera, una transferencia, el gobierno lo va a tomar a 8,45. Y este es un país de argentinos, pero no es un país de gente tonta. Justamente el argentino no es tonto. Si le van a pagar 8,45, 8,50, va a hacer todo lo posible para que esa plata la reciba en negro y la venda al mercado a 15,80, 16 o el precio que tenga que ser. Así funcionan los mercados. El que lo quiero ver, que lo vea, y el que no, que reviente, como va a reventar el gobierno con esta nueva fase de chavismo que inaugura con el delirante Alejandro Banoli a cargo del Banco Central. Gracias, amigos, ya volvemos. El kirchnerismo construye para el país, construye marginalidad, decadencia de la imagen internacional, decadencia del desarrollo y avance de la miseria. Y lo que ni siquiera entiende el gobierno es que al resto de los países, incluido Estados Unidos, no les importe cuidarnos del deterioro ni se preocupen por protegernos. Aunque dado el rumbo trazado por el gobierno, tal vez decidan hacerlo, si llegamos a caer en la categoría de especies en peligro de extinción. Tal vez entonces se interesen por cuidarnos como suelen hacerlo con otros animalitos. Bueno, Carlos, habla Eduardo Palermo, que tengas un buen día, estoy escuchando tu editorial. Mira, como te puse en el Facebook ayer, tenemos una presidenta desquiciada, un viceprocesado, un jefe de gabinete a punto de irse y un presidente del Banco Central ido. Es un país de locos, o sea, no hay país que aguante. Y para colmo, un país que llega, un señor que niega totalmente la realidad. No hay inflación, no hay inseguridad, no hay crisis económica. ¿Qué es lo que estamos en el ocaso de este gobierno? Y en el medio estamos todos nosotros, Carlos. Bueno, abrazo y que tengas un buen día. Gracias por los mensajes, amigos. Son las 7:09, temperatura fría, hoy 6:3, hoy sí que hace frío. Nosotros tenemos la política aquí, no solamente de conversar con políticos, sino conversar con personas que no están en la política, pero que opinan de política o nos pueden brindar información útil para el conocimiento de todos. En este sentido, como tengo un Facebook sumamente activo, bueno, he conocido un montón de gente espectacular, experta en diferentes campos. Si yo tengo una duda, por ejemplo, es tan grande la cantidad, tan alta la cantidad de gente que participa, tengo una duda, publico y siempre sale alguien relacionado con una actividad, con esa actividad que yo estoy preguntando, que está en condiciones de responder. Así que le damos la bienvenida a los oyentes, inclusive hay oyentes que han venido, que los hemos llamado. Vamos a seguir con esta política hasta fin de año, por lo menos, escuchando a los oyentes, que a veces se juegan mucho más, no a veces, siempre se juegan mucho más que los políticos comprometidos. Les quiero decir que estoy muy disgustado en general con los políticos que no hablan. Me gustan los que hablan, aunque sea que estén equivocados, pero los que no hablan, los que van cuidando por qué parte, cómo arman las oraciones, a quién critican, a quién no critican, a mí, la verdad, los detesto. Los macristas hablan de esa manera, no hablan. Tienen la teoría del desgaste, los han educado de esa manera. Yo digo, ¿para qué están si no pueden opinar? Y además, la cosa en el país es muy grave, ellos tienen que alertar sobre lo que está pasando. Tenemos en línea justamente a un oyente de la emisora, que es también amigo Facebook, Alejandro Belucio, que es experto en comunicaciones. Alejandro Belucio nos alertó sobre el próximo lanzamiento
de un satélite de comunicaciones de la Argentina. El tema nos pareció muy interesante y le pedimos a él que nos actualice y nos explique sobre la materia, la importancia que tiene y por qué ahora. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por invitarme. Yo les quería hablar del satélite porque si bien es uno de mis hobbies y es un tema con el que estoy muy relacionado, en realidad soy economista. Bien. Y tengo una visión muy particular sobre la generación de valor. Y el caso de este satélite me parece que es uno de los pocos casos en que se está generando valor real y además está teniendo algo que es mucho más importante desde un punto estratégico, que son la generación de capacidades adentro de un país. Perfecto. ¿Este satélite se lanza cuándo y desde dónde? Se lanza el 16 de octubre, sí, desde la Guayana Francesa, de Kourou, la ciudad de Kourou. Sí. Lo lanza un consorcio de lanzamiento europeo, que es la firma Ariane. Sí. Y va a salir junto con otro satélite que también va a servir a Latinoamérica, que es un satélite de la empresa Intelsat, pero que se lo licencia el uso. ¿Cómo es eso? ¿Es el mismo cohete lanza dos satélites o son dos cohetes? No, es un solo satélite que pone uno abajo del otro, con un sistema mecánico, ¿no?, para cuidarlo, y lanza dos juntos. O sea, es una rampa de lanzamiento, un cohete, digamos, y que tiene dos satélites que después se ponen en circulación en diferentes momentos. Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que se llama la órbita geoestacionaria es una órbita muy, muy, muy especial que permite que el satélite quede fijo en el cielo. O sea, vos lo mirás, lo apuntás una vez y queda siempre en el mismo lugar. Claro, se llama órbita geoestacionaria, perfecto. Geoestacionaria, y está exclusivamente en el Ecuador, y a una distancia de 35.786 kilómetros sobre la superficie. O sea, está alrededor del paralelo del Ecuador, siempre. Siempre. ¿Y en qué lugar exactamente de la Tierra? Está es como si fuera un anillo alrededor del Ecuador. Sí. Que está a 35.000, casi 35.800 kilómetros. Bien, eso yo lo entiendo, pero digamos, no es, claro, está siempre fijo mientras la Tierra va girando, por lo tanto el satélite ve toda la Tierra sobre el Ecuador, en algún momento da la vuelta entera. Da la vuelta, claro. En realidad lo que hace es da la vuelta durante 24 horas. Claro, perfecto, o sea, sí. En las órbitas, cuando vos estás muy cerca, por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, tarda 90 minutos en dar una vuelta. En realidad es la Tierra que da la vuelta alrededor del satélite, digamos así. El satélite gira alrededor de la Tierra. Claro, sí, está bien. Y entonces, como tarda 24 horas, siempre lo vemos en el mismo lugar. Ahí está, perfecto. Como esa órbita es ese anillo exclusivamente, y vos, como sabés muy bien, porque tenés muchos años de radio, si hay dos emisoras de radio muy cercanas en la misma frecuencia, se hacen interferencias. Claro. Entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones secciona en segmentos que, dependiendo la frecuencia, pueden ir de medio grado, de cada medio grado a hasta 5 grados de separación, con lo cual estás hablando de que la cantidad de posiciones orbitales, que es lo que se llama, es un recurso realmente escaso. Claro. Y es de un valor estratégico absoluto, porque el sistema satelital se usa en aplicación civil cuando es muy difícil llegar con fibra óptica o microondas, pero también se usa militarmente. Claro. Y cuando vos tenés una frontera como la que tiene Argentina, que hay que recorrerla y es realmente muy difícil llevar comunicaciones, la necesidad de poder hacer un control y estar online es fundamental. O sea, a nivel estratégico, si uno se mira, uno de los presupuestos más grandes que tiene Estados Unidos en defensa es el espacial, y son la gran mayoría satélites de comunicación. Sí. ¿Sabés, Alejandro, que yo estuve ahí en el Centro Espacial de Kourou,
en las Guayanas. Estuve hace, mira, te digo, en el año 1989. Había ido específicamente a las 3 Guayanas. Cuando estoy ahí, llamo por teléfono al centro espacial, digo, ¿me dejan visitarlo? Y me hicieron una visita especial, así que muy interesante el tema. ¿Vos tenés idea cuánto cobra Francia, digamos, o la Organización Espacial Europea por la colocación de un satélite en órbita? ¿Alguna idea? Sí, mira, el mercado generalmente... hay un mercado que es comercial, porque estás hablando que salen unos 20, 25 satélites por año claro. a esta órbita. Y como van a la misma órbita, es muy fácil comparar los precios. Lo que tiene la industria espacial es que es sumamente personalizada. El precio promedio que estamos hablando, porque generalmente se hace por peso, ¿no? Y estamos hablando de más o menos unos $20.000 el kilogramo lanzado. Estás hablando así se cobra. ¿Cuánto pesa este satélite argentino? Este satélite al lanzamiento pesa aproximadamente unas 3 toneladas, creo que un poquito más de 3 toneladas, pero anda por ahí. Así que estás hablando de que el lanzamiento debería costar unos $60 millones. Lo más probable es que cueste un Yo montón. pensé que valdría 10 o 15, mira lo que son las cosas. $60 millones cuesta el lanzamiento. Lo que pasa es que es la órbita y estamos hablando de uno de los lanzadores más eficientes para ir a esta órbita, tiene menos de la mitad de capacidad que si fuera, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Claro. Y es menos de la mitad de la capacidad. Y tengo una pregunta. El Centro Espacial francés en la Guayana Francesa, una vez que lo coloca en órbita, ¿después hace algo, lo monitorea o eso ya se desentiende totalmente? No, en el momento que el satélite, que el cohete suelta el satélite, sí, se considera la misión terminada y entonces la estación terrena que en este caso sería la de Benavides de ARSAT, es la que se tiene que encargar del control del satélite. Perfecto. Este satélite se llama ARSAT 1, ¿no? ARSAT 1, es de una serie de 3 satélites. ¿Dónde se construyó? En INVAP, en Río Negro. En Río Negro. ¿Tardó muchos años? Más o menos el proyecto tiene unos 7 años. 7 años. Demandó, según el presupuesto a los que tuve acceso, que no fue detallado, obviamente, porque ARSAT, que es si bien es una empresa estatal, es autónoma, entonces no tiene las mismas obligaciones de mostrar los presupuestos que el Estado Nacional. ARSAT le encargó a INVAP que desarrolle la serie de satélites. Perfecto. ¿Tenés idea cuánto costó esto? 280 millones más o menos. O sea, $280 millones fue el costo de todo este proyecto, bárbaro. Más el lanzamiento, que son 40 millones, dijimos. No. 60. Era lo que te iba a decir. 60, sí. Ahí vienen y te dicen, bueno, el lanzamiento son 60 millones, pero ahora te tengo que analizar que tu satélite no se rompa mientras lanzamos. Bueno, y ahí es más. Y empieza a haber una serie de servicios alrededor que puede costar un poquito más, puede costar 80, 100. ¿Cuántos satélites tiene Argentina aparte de este? A ver, satélites de comunicaciones, ninguno. Hoy alquila. Y para que te des una idea, un alquiler de un satélite así viejo, que se está por tirar y que te lo dejan para conservar la órbita, la posición orbital, está alrededor del $1.300.000 de alquiler por mes. Por mes, perfecto. ¿Para qué va a usar Argentina el ARSAT 1? Mira, el ARSAT 1 es un satélite de telecomunicaciones principalmente. Manda internet a escuelas rurales, a zonas lejanas, por ejemplo. Es un satélite que tiene un perfil que le permite llegar a la base Marambio para que tenga internet, telefonía, todos los datos. Claro. Y lo van a usar también para bajar a las zonas donde no llegan con fibra, pero quieren poner una antena de televisión digital abierta, le bajan todos los canales de manera digital. Perfecto. Comprendido, Alejandro. Bueno, interesantísimo el tema. Tenemos poco tiempo hoy, pero me gustaría seguir conversando con vos de esta cuestión y de asuntos afines. Pero vos tenés una visión de todas maneras positiva sobre este lanzamiento que va a hacer Argentina. Sí, o sea, yo creo que es positivo por el desarrollo de capacidades
adentro del país, Bien. visto desde un punto, casi te diría, estrictamente militar, ¿no? Una cosa es generar un negocio que sea negocio y que sea genuinamente una generación de valor, y otras veces uno necesita generar una capacidad De acuerdo. dentro del país. De acuerdo. ¿Esto ha sido tratado por los medios o todavía no? Se ha politizado bastante, lamentablemente, sin darle, sino todos los medios oficialistas lo han tratado como gran logro de una manera bastante chauvinista, me pareció. Pero de todas maneras, para el 15-16 esto va a estar en la tapa de todos los diarios. Debería Claro. estar en la tapa de todo. Bien, Alejandro Belucio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir en contacto y después nos vemos por el Facebook. Bárbaro. Muchas Excelente gracias. tu reporte, verdaderamente interesante. Ya volvemos, amigos. Son las 7:31, estimados amigos, 7:07 la temperatura. Nos vamos a la política, la dura política de la provincia de Buenos Aires. Partido de Merlo, municipio de Merlo, está en línea Gustavo Menéndez, el concejal Gustavo Menéndez, que recuerdan ustedes estuvo aquí hace 2 semanas explicándonos qué es lo que pasa justamente en Merlo con el intendente Otacé y el nivel de autoritarismo, de fascismo, ya no sé cómo calificarlo, increíble que se vive en ese municipio. Yo decidí llamarlo hoy porque observé en algunos medios de prensa, blogs básicamente, que están quemando autos de concejales opositores, o sea, atentados en el municipio de Merlo. Buen día, Gustavo Menéndez. ¿Qué diablos está pasando ahí? Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por esta comunicación. A vos. Y bueno, lamentablemente un hecho más de los muchos que se han sufrido durante estos años, que es un hecho concatenado con otros menores hasta llegar a esto que ha sucedido en la madrugada de ayer. Lo primero pasó hace 4 o 5 días cuando 2 sujetos, yo estaba estacionado, tenía mi auto estacionado en la puerta de la casa de mi madre, 2 sujetos que yo no los llegué a ver, esto me contaron los vecinos, Sí. tiraron 2 ladrillazos sobre el auto de mi propiedad, bueno, causando rotura de vidrios y demás. No intentaron robar nada, solamente fue un acto de vandalismo, de dañar el automóvil y salir corriendo. Cuando yo salgo hacia la puerta no vi nada. Bueno, pasó. Hice la denuncia en seguro, cambiaron el vidrio, punto. A los 2 días o a los 3 días hicimos otra de las jornadas del ciclo de charlas que estamos manteniendo, que se llama Mano a Mano con los Presidenciables, que algo te había contado Sí. la vez que fui. ¿Y quién fue esta vuelta ahí? ¿Quién fue esta vuelta? Vino el gobernador de Entre Ríos. Ah, Uribarri. Bien. Estuvo charlando con vecinos. Terminó esa actividad y a las 2:30 de la mañana, nuestro concejal Mauricio Canosa, tiene estacionado el auto también en la puerta de su casa, y escucha una explosión. El padre de él escucha una explosión y salen al balcón para ver qué pasaba, y bueno, estaba absolutamente prendido fuego su automóvil. Bueno, vino la policía científica, vinieron los bomberos, donde el informe de bomberos dice que fue algo absolutamente creado, Sí. un atentado, no fue nada accidental, no hubo un problema eléctrico, no hubo ningún tipo de problema. El auto fue rociado por combustible, luego hicieron un camino de combustible que de 3, 4, 5 metros prendieron una especie de mecha y eso terminó haciendo estallar el auto. Verdaderamente nosotros no nos queremos acostumbrar a esto, por más que mucha gente en Merlo naturalice estos hechos de violencia terrible, nosotros no lo vamos a hacer nunca. Y esto es algo que nos da mucha más fuerza para seguir en el mismo camino, sin duda, luchando por el cambio, ¿no? Menéndez, teoría sobre autoría. Y mira, no hay mucha gente. Primero, nuestro concejal no tiene enemigos, no es un profesor de educación física, al contrario, tiene muchísimos amigos, una persona muy sociable, bueno, pacífico, por supuesto. A mí me parece que no hay muchas teorías, no hay mucha gente en Merlo que sea capaz de hacer este bueno, esto entonces está bien, probablemente vos tengas que estar sobre bases muy firmes para
para poder hacer alguna acusación. Todo indica que es un acto que viene de la política. Todo Claro, indica y sí, que es un acto que viene de la política. y es un acto que viene de la política y que viene del oficialismo de Merlo. O sea, es el único que tiene capacidad Claro. operativa para poder hacerlo. Veremos que arroja la investigación. Bueno, ¿no? esto, yo te digo una cosa, yo que puedo hablar con entera libertad, estos tipos están completamente locos. ¿Cómo van a hacer atentados políticos casi en el año 2015 de Argentina? Estas cosas se hacían en el 72, 73, 74, 76, 77, pero no es para esta época. Se la tienen que bancar. Si ven a alguien de la oposición a ellos que anda bien y que potencialmente puede sacar mucho más votos de lo que estuvo sacando, se joden. Se joden. No es cuestión de ir a matar a otro. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Quitar la vida a un concejal? ¿Qué es lo que van a hacer? Y no lo sabemos. Yo creo que la mejor manera de acabar con la oposición es gobernando bien. Bueno, y acá mirá, te cuento. Si hubiera sido un buen gobierno nosotros no existiríamos. Gustavo, existimos porque son un desastre. acá me está diciendo un oyente, Fabio Cuadrana, desde La Plata, dice, y ese mafioso aliado de Massa. Claro, o sea aliado de Massa. Yo le voy a decir una cosa, te lo digo a vos, se lo digo a todo el mundo. Massa, qué locura está haciendo en Merlo. No puede permitir, yo digo, no puede permitir que de su equipo o de su grupo político amplio se realicen atentados políticos contra el que piensa distinto. Y la Tiene verdad que que intervenir en esto. Da la sensación, Carlos, que no tiene nada que ver con la renovación, ¿no? O la renovación es toda una mentira, o este tipo no tiene nada que ver con la No, renovación. se ha equivocado fuertemente ahí en Merlo Massa. No sé cuántos votos, cuánto le puede representar a él. Además, ¿qué pasa? ¿Cuánto le perjudica afuera de Merlo a Massa haberse jugado de esta manera? Y lo perjudica dentro y fuera de Merlo. La imagen de Sergio Massa ha caído notoriamente en el corazón de los merlenses luego de esta incorporación. Nosotros decíamos, bueno, le abren la puerta a OTC para que entre al Frente Renovador. Y después, ¿quién viene? El Cuco, el hombre de la bolsa, el pibe cabeza, Tony Soprano. Después de OTC puede entrar cualquiera al Frente Renovador. Por eso decidimos irnos. Bueno, esto entonces que quede como advertencia. Se lo decimos aquí a los que creen que las diferencias políticas se pueden dirimir mediante violencia. Les advertimos que no avancen, que no lo intenten de nuevo. No queremos ver muertos, no queremos que caiga nadie. La política para competir y es democracia. Y una alerta general también a Sergio Massa. Si quiere conseguir algo, él tiene que dar la orden. Ya sé que no lo hizo él, yo estoy seguro. Yo me imagino cómo son estas. No es que fue Massa y dijo háganlo. Gente de su equipo lo hizo, sin consultarlo. Pero él tiene que intervenir. La famosa frase, el que calla otorga. Claro, Frente este a es el esto, problema. Las autoridades del Frente Renovador no tienen una manifestación pública contundente y de fuerte contenido político, verdaderamente me hace pensar que OTC y Massa son una muy buena pareja política. Bueno, espero, yo personalmente espero que eso no continúe de esa manera, por el bien de Massa y por el bien de Merlo y por el bien del país. Gustavo Menéndez, somos breves hoy, pero esperamos a seguir hablando con vos, inclusive estás invitado siempre. Muchísimas gracias, Gustavo Menéndez, concejal del municipio de Merlo, y su blog que se llama, miren qué lindo nombre, Grande Merlo. Mucha suerte, Gustavo. Muchas gracias. Hasta pronto, suerte. Y un abrazo grande. Gracias. 7:07 la temperatura, remate final del programa con el gran diputado por la ciudad de Buenos Aires, coalición cívica, Frente Amplio UNEN, Fernando Sánchez. Buenos días, Fernando. Más Latón te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, muy amable. Qué locura el Código Civil. ¿Qué pasó ahí? Y pasó una gran locura dentro de un contexto ya de muy poca racionalidad. Claro. Es un problema enorme para la Argentina. La verdad que si uno se pregunta qué es lo que estuvimos tratando en el Congreso, qué es lo que la presidenta pidió al Congreso que se trate, cuáles son los problemas que tenemos y qué problemas viene solucionando con estas cosas, es un contexto de muy poca racionalidad. El otro día cuando tratábamos el canje soberano de deuda, como decía ella y como decía el ministro, nosotros le decíamos al ministro Kicillof, le marcamos unos 10 puntos de por qué no iba a funcionar.
¿Y por qué no buscábamos otra herramienta que nos ayude a solucionar el problema con los holdouts? La verdad que fue así, no es que le decíamos barbaridades, le gritábamos cosas. ¿Y él qué decía? Marcábamos... ¿Y qué decía? ¿Nada? No, pero se la saben todas, quédense tranquilos, Claro. que está muy bien estudiado. Yo recuerdo Martín Lustó le decía, mire, ¿ustedes están seguros que digo, voy a ese tema porque intentamos buscarle los lados útiles a las discusiones, pero no hay caso. No hay caso, no encontramos los lados útiles, los lados positivos. 2 semanas después ya está comprobado de que lo que se votó 2 semanas antes fue inútil por obvias razones. Cuando hace 2 semanas votamos el proyecto para, se supone, ayudar a defender los derechos de usuarios y consumidores, para defender la competencia en la Argentina, esa famosa ley de abastecimiento. Les dijimos, está mal escrita. El secretario de Justicia nos reconoció que estaba mal escrita la ley, le dijimos va a haber problemas de implementación, por tanto no se va a poder aplicar la ley. ¿Y qué dijo? Y nos dijo, sí, tiene razón, pero marche preso. Nos pidieron que la sancionemos y la sancionaron así. La reconocieron los diputados del Frente para la Victoria, que estaba mal escrita. Le dijimos, miren, estamos tratando de salvar la parte buena de la ley. O sea, ya estamos tratando de ponernos en racionales porque sabemos que hay muy poca racionalidad en el Poder Ejecutivo, en la Presidenta de la Nación. Y en el caso de lo de ayer fue el extremo de la irracionalidad. Tratar la ley más importante, más compleja, que regula la mayor cantidad de aspectos de la vida privada entre los argentinos o quienes habitamos la Argentina, sacarla en una tarde, 2.671 artículos. Le dijimos, tratemos de discutir. Estos son efectivamente, cuando uno discute integralmente un código civil y comercial en un país como la Argentina, que son códigos que efectivamente duran 70, 100 años, claro, tiene que haber discusiones en serio. Yo le decía lo siguiente, no, el artículo 19, que es el que define cuándo empieza la vida humana, es lo que te digo, Carlos, sí, cuando comienza la vida humana y todas sus consecuencias, tiene una definición en el código actual, es decir, en el código vigente hasta esta modificación. Una definición diferente planteada en la comisión bicameral, esa trucha que sacó el dictamen. sí. Y una definición diferente, una tercera definición diferente en la media sanción del Senado. Entonces yo le digo, che, 3 definiciones diferentes de vida humana, quiere decir que todavía nos falta mucho trabajar. Porque si no nos pusimos de acuerdo... Pero la que se votó en diputados es la que vino del Senado. Exactamente, pero quiero decir, en el término de medio año, hubo 3 definiciones diferentes de vida humana. Le digo, ¿no se les ocurre que falta madurar el código, que hay definiciones que no están? Hay 3 o 4 aspectos que los remite a leyes especiales para que sean resueltos por otras leyes, porque en el código no estaban terminados de resolver. Digo, un desastre total. Esa técnica es peligrosísima, peligrosísima. Sí, y no solo la técnica, violando el sistema establecido por la Constitución de sanción de leyes, del mecanismo de sanción de leyes, ayer violando el reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara haciendo un esfuerzo por quedar bien con la presidenta, violando los derechos de los demás diputados. La verdad que fue un día tristísimo. Sí. Lo veía el presidente de la Cámara molesto, muy molesto por el papel que decidió tener, nadie lo obligó, sí, pero muy molesto por el papel que decidió tener, teniendo que forzar un debate donde en realidad anuló a toda la oposición, porque ni siquiera nos daba la palabra para que nosotros le podamos explicar que ni reglamentariamente tenía razón. Qué sé yo, una cosa penosa. Fernando, ustedes decidieron coordinadamente retirarse en el momento de la votación. Así es, fuimos a la sesión. Fueron a la sesión, perfecto. Muy interesante, porque sí, por lo menos se puede medir cuánto tiene puro el oficialismo, 134 votos. Sí, creo que un poco menos inclusive. Bueno, pero 134. Se quedaron 134. Los 134 votaron a favor, ¿no? Porque esto fue así, los que se quedaron votaron todos a favor. Así es. Está bien. ¿Cómo fue el tema? ¿Decidieron todos los bloques opositores salir por
por el procedimiento que se había seguido. Bueno, por una cuestión muy importante, cuando uno sabe que se está sancionando una ley ilegal, aunque sea una cuestión que parece sí. Contradictorio, como una ley ilegal, claro. Cuando una ley no cumple los procedimientos, cuando una ley está viciada de nulidad de origen, cuando una ley, luego esa ley puede ser revisada en su constitucionalidad, por su contenido o por el procedimiento que le dio origen. Entonces, como esta ley está viciada de nulidad por el procedimiento de origen, luego va a tener que ser revisada por los tribunales, como toda ley es revisada de constitucionalidad. Es decir, una ley puede ser declarada ilegal, valga la redundancia, que no cuadre con la Constitución por su contenido o por la forma en la que fue sancionada. Nosotros hicimos esta advertencia al principio del debate al presidente de la Cámara y al oficialismo. Ayer yo escuché a colegas tuyos criticar tanto al oficialismo como a la oposición. Y a mí no me preocupa que se critique desde el periodismo a la oposición o cualquiera de nosotros. Nosotros estamos para eso, estamos para ser observados y para ser evaluados también en nuestro trabajo. Seguro. Ahora, en el día de ayer yo he visto que nosotros fuimos criticados con una liviandad y sin conocimiento de causa tremendo. Te cuento algo, Carlos. Si nosotros votábamos por no, si nosotros nos quedábamos en el debate y votábamos por no, votábamos negativamente, convalidábamos el mecanismo de sanción de la norma. No, por eso tanto, no podía sí, ser no, revisada eso, constitucionalmente en su procedimiento. Yo creo que estuvieron perfectos en retirarse Lo escuché ayer a y en no Nelson votar. Castro, ¿Y qué decía? Personas que respetan su trabajo. Ahora, no entienden nada de lo que No. Mira, el quórum y la no votación son armas parlamentarias perfectas. Descalificarlas es no comprender qué es un parlamento y cómo funciona la política. Vos no es que no fuiste porque no trabajaste, lo decidiste boicotear la votación porque se estaban haciendo las cosas mal, y está perfecto. Mira, ayer ocurrió algo peor todavía. 13 bloques de la oposición, 13, Carlos, la UCR, la coalición cívica, el socialismo, el PRO, el Frente Renovador, el juecismo, los partidos del peronismo disidente, qué sé yo, éramos un montón de partidos. Tuvimos que ir a tribunales. ¿Sabes para qué? Para denunciar penalmente al presidente de la Cámara. ¿Sabes por qué? Porque los papeles que teníamos adelante de nosotros, las órdenes del día con las que nosotros teníamos que trabajar, que son los papeles que dan fe del trámite interno, de la sanción de ley, eran truchos. ¿Cómo eran truchos? Pero es que estaban falsificados en su contenido. Las órdenes del día son dictámenes. No, sí, ya sé, pero perdóname, ustedes tenían en los papeles sometidos a votación contenidos distintos de los que salieron de la comisión, por ejemplo. Es que no salió nada de la comisión, ese es el problema. Claro. Y ahí viene el... Y ahí está el tema, sí. Claro, yo no quiero abundar porque es muy técnico, pero hace al cuidado constitucional de la norma. Entonces, cuando uno miraba y decía orden del día de la Cámara de Diputados, sin fecha, sin contenido de qué comisión lo había producido, porque no lo había producido ninguna comisión. El contenido era la media sanción de la Cámara de Senadores y la firma era de Amado Vudú. Yo dije, ¿cómo una orden del día de la Cámara de Diputados va a estar firmada por el vicepresidente de la Cámara, del vicepresidente de la Nación, que es presidente del Senado? Esa locura institucional estábamos ayer. Esta ley Entonces, es nula. El presidente de la Cámara lo quiso arreglar e imprimió los otros dictámenes de la Comisión Bicameral. Un desastre inarreglable. Es nula esta ley, parlamentariamente nula. Pero yo digo, esto responde a una obligación dictada, mejor dicho, a una orden dictada por la Presidenta de la Nación, que ella misma confesó un día que quiere ser Napoleón. Claro. Ayer le contaba a Clara Mariño, a tu colega, un dato histórico. Cuando Napoleón le estaba ganando a los rusos la conquista del territorio ruso cuando avanzaba en Europa, porque él no solo que quería dictar leyes que fuesen códigos y lo demás, sino que además quería ser emperador de Europa, es decir, invadir por la fuerza y someter a otros pueblos. Los rusos se dieron cuenta de que como podían perder, en realidad tenían una nueva estrategia para ganarle a los franceses. Por eso yo digo que Cristina de Kirchner no es Napoleón, es los rusos en esa estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de los rusos? Para ganar retrocedían.
Sí. Para ganar hacían que perdían. ¿Y saben cómo retrocedían los rusos? Quemando todo en su retirada. Se llamaba tierra arrasada. Entonces los franceses, cuando avanzaban, se morían de hambre. La decisión de Cristina Kirchner es tierra arrasada. Se está retirando y quiere que quede tierra arrasada, para que el que viene atrás de ella no pueda. No importa quién sea, el que es ella o nadie. Y si viene alguien atrás de ella, no pueda. En el medio está el pueblo argentino, porque la tierra arrasada es el pueblo argentino. Sí. Ahora, esto rige desde 1 de enero del 2016, ¿no? Esto rige desde el 1 de enero del 2016. ¿Existirá el milagro de invalidar esta norma, si no en la justicia, por lo menos parlamentariamente, después del 10 de diciembre del año próximo? No sé, mira, yo te diría que en términos del contenido, Carlos, se pueden modificar, porque los códigos inclusive, aunque entre en vigencia, aunque no se invalide por el procedimiento su legalidad, no sé, aunque no se invalide la norma por su origen, se pueden modificar. De los 2.671 artículos, no todos son controversiales, no todos están en duda. Se puede modificar o se puede sancionar un nuevo código, bien trabajado, a conciencia, con debate. Claro. Como dice la Constitución. El problema es en qué instancia estamos. Las semanas pasadas emitíamos leyes que no servían para nada porque estaban mal escritas, porque no se condecían con la realidad. Mirá, ayer fue miércoles, dimos sanción definitiva al Código Civil, gigantesca norma. El día martes dictaminábamos sobre el presupuesto. Entonces, en este grado de locura, ¿quién puede hacer algo bien? Día martes, presupuesto. Todas las variables establecidas en el presupuesto, falsas. Sí. Todas. Y los números también. Inflación. Los números del gasto, fundamentalmente, son falsos, porque esa... Gasto, recaudación, Sí. Balanza, es decir, saldos, tipo de cambio, crecimiento, todo falso. Todo falso, Todos sí, los sí. presupuestos falsos. Entonces uno dice, martes, gran estafa con el presupuesto. ¿Hace cuánto vienen estafando? Hace 11 años. Porque un año es por subestimación, otro es por sobreestimación. Entonces, miércoles, Código Civil sancionado fraudulentamente. Digo, ¿qué viene el jueves? Este no es un país normal. Claro. ¿Cuándo se va a tratar el presupuesto en el recinto? La semana que viene, el miércoles de la semana que viene. O sea que la idea es aprobarlo en octubre. Es raro esto que se apruebe tan temprano, ¿no? Yo supongo que el miércoles de la semana que viene, y la otra semana empieza ley de hidrocarburos, que es otra ley clave que nos debería regir estratégicamente por 50 años. ¿Por qué? Porque las concesiones que se establecen ahí son por 45 años. Claro. Y lo van a sacar en 2 semanas y se terminó la historia. Bueno, Fernando Sánchez, muchas gracias por tu reporte. Te vamos a volver a llamar cuando estemos cerca del presupuesto y de la ley de hidrocarburos, si nos podés dar información y tus valiosas opiniones como siempre, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Mucha suerte en tus actividades. Bueno, amigos, es el final del programa, la verdad, intenso, muy intenso. Estamos tratando de absorber tanta arbitrariedad y tantos errores juntos. La verdad que yo me quedo medio como paralizado por esto, porque pienso, Código Civil, la sanción de las normas de minería, o sea, la ley de hidrocarburos, presupuesto totalmente falsificado, inaplicable para el año que viene, las normas tributarias, el cambio en el Banco Central, es muy de fondo esto. Supuestamente este es un gobierno en retiro, pero parece que estuviera en los inicios de su mandato o promediándolos. Van a dejar demasiadas cosas estas personas, el kirchnerismo, demasiadas cuestiones para dar vuelta. Y la verdad, de todo lo que han hecho, lo peor de todo para mí es el Código Civil. No lo hablamos con Fernando Sánchez en esta nota, pero para mí la peor parte es la parte contractual. La desaparición del contrato tal como lo conocimos en las épocas en que el país progresó. El país progresó en gran medida desde 1860 en adelante por el Código Civil, por el Código Comercial, porque se pueden reclamar las injusticias por el cumplimiento de los contratos, y el incumplimiento de los contratos es lo que ha llevado a Argentina al desastre, con el agravante de que es un país que hace la apología del incumplimiento, la apología del default. El incumplimiento es default. Yo no pago, no cumplo porque no se me da la gana,
Y esto es una consecuencia de la ideología que se plasma también, lamentablemente, en el Código Civil. Seguimos mañana. Gracias a todos por la amable atención. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, más prácticas de todo, más es más ¿A qué? más índices reales, ¿A qué? la onda bursátil es más ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué capta? ¿Qué capta? se anima a pegarlo Obama, más y más y más. El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué capta? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué capta? Cagando. ¿Qué capta? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, país,